No sé ustedes, pero WinRAR fue de los primeros programas que conocí, antes que Word, antes que Photoshop, incluso antes de saber qué hacía exactamente un archivo .exe. Recuerdo haber visto un par de archivos a los cibercafés, casi siempre como el residuo tirado en el escritorio que dejó otra persona que se sentó en esa misma máquina antes que yo, y siempre me causó curiosidad que podía hacer ese icono con 3 libritos apilados corte conjuro medieval. Por contexto, casi siempre terminaban siendo cosas no aptas para mi edad. Tardé muchísimo tiempo en descubrir exactamente para qué se usaba y todas las funciones que tenía. Lo descubrí recién cuando más de adolescente experimentaba con cositas y descubrí que ahí se podía crear hasta instaladores de archivos. Pero vamos por partes. WinRAR nació en 1995, pero para entenderlo bien tenemos que ir un poquito más atrás, al 93, cuando un pibe ruso de apenas 21 años, nuestro amigo Евгений Рошай. decide crear su propio formato de compresión, el RAR. ¿Por qué? Porque no le convencía lo que existían. Simple, no se complicó mucho. Quería algo que pudiera comprimir más los archivos, a su vez dividirlos en partes, protegerlos con contraseña y cualquier otra magia negra que se te pueda ocurrir. Y un poco lo logró. Con la ayuda de su hermano, que más tarde se encargaría de la parte comercial, el proyecto empezó a tomar forma. No había grandes planes corporativos, ni rondas de inversión, ni incubadoras de startups, solo un tipo, su obsesión y una computadorita. Royal era un tipo obsesionado con los algoritmos, un estudiante de ingeniería que empezó a programar compresores en DOS cuando muchos de nosotros todavía estábamos aprendiendo a guardar las cosas en disquetes o recién descubriendo cómo funcionaba el botón derecho del mouse. Lo loco es que con esfuerzo y sin ver pasto por meses, convirtió ese experimento académico en un programa real que muy rápidamente empezó a circular por redes como Fidonet. Fidonet era una especie de internet prehistórica donde se compartían archivos, como una BBS, ponele. Y no era poca cosa, porque en esa época difundir un programa no era subirlo a una tienda de aplicaciones. Había que ganarse el respeto, el boca en boca, que te presten atención en los foros especializados y que algún primo lejano lo haya usado alguna vez. Y el formato RAR empezó a colarse por esos huecos. Pero el verdadero boom vino con WinRAR, porque WinRAR era la versión con ventanita, la que ya no necesitaba comandos raros ni ser un ñoño level 30 que sabía usar la terminal. Este era el salto a la democratización de la compresión. Con eso, Royal logró algo muy difícil, que un software técnico, medio críptico, se volviera amigable. Y en una época donde los discos rígidos eran chiquitos y caros, Yo creo que tenía un disco de 6 GB en un Pentium 2, marca Compact, era pesadísimo. y las conexiones a internet que aparecían atadas con alambre y buena voluntad, comprimir bien no era opcional, era sobrevivir. Cada mega que te ahorraba era una victoria, y si encima te permitía dividir un archivo de, yo qué sé, 10 GB en 700 MB para pasarlos un par de CDs truchos, eso era gloria. Literalmente te salvaba el día. Y ahí entra otra escena clave en todo esto, los grupos de Wares, que si nunca escuchaste este término, hay 20.000 videos que lo explican, pero son redes que compartían software, juegos, películas, y muchísimas veces eso era bastante piratongui. Y necesitaban un formato de compresión que permitiese dividir un archivo en partes, chequear si alguno fallaba y rearmarlo. Recordemos que internet era lenta e inestable. No podías permitirte que se te caiga una descarga de 1 GB que te había tomado, qué sé yo, 6 horas en llegar a 600 MB, y los servidores prácticamente no reanudaban la descarga. Y los más ambiciosos hasta te clavaban un límite diario para que pagues el premium. Entonces WinRAR era perfecto para evadir todo eso. Se volvió el estándar de facto. No porque lo dijese una norma, no por la ISO, no por nada, sino porque era lo más práctico que había en la época. Y ahí se empezó a encontrar en foros, en CD rayados con marcador permanente, se volvió un programa omnipresente. Y sin que nadie lo planeara terminó convirtiéndose en el pegamento de miles de comunidades digitales. RAR era el sinónimo de archivo comprimido y WinRAR de herramienta confiable. Nadie se preguntaba si era legal o no, solo funcionaba. Y no podemos hablar de WinRAR sin hablar del elefante en la sala, porque WinRAR siempre fue shareware, o sea, vos lo podías probar gratis por 40 días y después en teoría tenías que pagarlo. Pero ¿qué pasaba cuando se cumplían esos 40 días? La verdad que nada. El programa seguía funcionando igual, solo aparecía una ventanita con una súplica bastante digna y un recordatorio tímido. Tiranos 5 mangos para la coca, porfa. Y vos, como todo el mundo, lo cerrabas y seguías usando WinRAR. Lo que pasó ahí no fue un error, fue una estrategia sutil, inteligente y desesperadamente efectiva. Tanto que hasta se convirtió en un meme. Conozco muy poca gente que haya comprado WinRAR, pero sin embargo muchísima gente que lo usa. Roger y compañía habían entendido algo que pocos entienden. Si querés que te usen, no pongas trabas. Y si tu software es bueno, ya va a haber alguien que pague. Y sí, alguien pagó. Empresas, instituciones, programadores con culpa, gente con conciencia digital. No fueron muchos, pero fueron suficientes. Al punto tal que aún hoy, WinRAR sigue generando millones de dólares por año, sin publicidad, sin DRM, sin perseguirte con abogados ni bloquearte funciones vitales. Solo confiando, super zen. Y lo más increíble es que esa confianza generó algo raro. Digámosle cariño porque no tengo una mejor palabra. No hay muchos programas que te dejen hacer las cosas en paz como lo hace WinRAR. Y acá me toca explicarte cómo es que funciona, pero sin irme mucho a lo técnico. Si querés, de este sí,
hay 500 millones en YouTube que te lo explican. Pero la explicación rápida es como que WinRAR agarra los archivos y les saca al aire. O sea, detecta patrones repetidos, los codifica de una forma más corta, los empaqueta todos juntos en un solo archivo y si querés te los divide en partes o le pone contraseña. No borra nada, no pierde calidad, es como si cerrase el archivo al vacío en cuadraditos muy pequeños y luego jugase al Tetris con la batería condensada. Un Tetris donde cada pieza encaja para que todo ocupe menos espacio sin perder nada en el camino. Y si alguna pieza se rompe, WinRAR tiene hasta un sistema de recuperación que no recuerdo si funciona bien, pero existía. Pero claro, todo eso lo hace sin que vos tengas que entender cómo. Es por eso que es tan valioso, porque lo hace fácil, porque no te pide nada y aunque hoy Windows ya abre archivos RAR de forma nativa, WinRAR sigue ahí, instalable y firme con su cartelito de siempre, pero va, está ahí. Pero la cosa no se queda solo de nostalgia, porque en abril de 2013 WinRAR se renovó con la versión 5.0 introduciendo el formato RAR 5. Y las mejoras son un poco ñoñas, pero son mejoras, o sea, agregaron más diccionarios de compresión, ahora se puede comprimir creo que hasta 64 GB, lo cifraron en AES 256, le mejoraron la velocidad de compresión y descompresión y crearon nuevas formas de verificar que los archivos estén intactos. Fue un salto técnico que no fue tan ruidoso, pero definió su evolución. Lo interesante es que hay otros programas también que surgieron con un modelo muy parecido. MIRC, Sublime Text, Reaper, todos esos te dejan usar su versión completa aunque no los pagues y algunos lo hacen por convicción, otros porque saben que forzar el pago espanta más de lo que recauda, pero ninguno tuvo el carisma de WinRAR. Ninguno fue tan tolerante, tan cercano, porque no es solo lo que hace, es cómo te lo ofrece, te lo da y te dice, voy a usarlo tranquilo y después hablamos. Sin amenazas, sin límites forzados, sin nada de eso. Y se ve que le funcionó, porque al día de hoy, en 2025, WinRAR sigue fuerte. Hace poco, en junio, creo que lanzaron la versión 7.10 y mantiene un equipo pequeño de entre 10 y 25 empleados con una facturación anual estimada de 5 a 25 millones de dólares. Que si bien son márgenes enormes, ponele que les da $1 millón por empleado. Es un negocio discreto, sin publicidad agresiva, sin presiones al usuario, que sigue generando ingresos con actualizaciones modernas y un modelito de negocio que muchos pensábamos que era imposible de llevar. Puede sonar ridículo, pero bueno, a mí me pasa que hay software que me marcó y WinRAR es uno de esos. No por lo que hace, sino por cómo lo hizo. Silenciosamente, gratis, sin soberbia y con esa humildad que tienen los buenos programas que no te piden nada a cambio, salvo que los abras. Y si querés, si te pinta, que les des las gracias. Porque aunque no pagaste, estuviste ahí, fuiste parte y eso también vale. Así que la próxima vez que veas ese aviso de que ya pasaron 40 días, no importa si le das las gracias o no, igual te va a dejar pasar. Porque sí, porque es WinRAR y porque seamos honestos, no lo merecemos, pero lo necesitamos.